Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los periodistas Araceli Hernández. Muy buenas noches. Pedro Mazón. Gracias, buenas noches, David. Alejandra Estrada. Buenas noches. Y Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David. Pues vaya semana que hemos tenido y que iniciamos con una buena noticia, que Javidú, el exgobernador de Veracruz, pues ya está de nuevo por acá, deportado y listo para rendirle cuentas a la justicia. Otra noticia que también con la que cerramos esta semana fue que Baja California Sur es reconocido como el primer lugar en recaudación per cápita en el país, con un incremento del 29%, se nos dice, de incremento en la recaudación. Y otra noticia que también se dio en esta semana, pues fue el nombramiento del comisionado estatal de seguridad de la Policía Preventiva Estatal. Lo que llama la atención que mientras en el municipio de La Paz se batalla para encontrar al jefe de las policías municipales, pues allá a esos cargos que también implican una certificación y exámenes de confianza, pues se encuentran a las personas adecuadas. Pero como lo advertimos aquí con nuestros compañeros en la agenda de este programa, pues arrancamos con un tema que ha levantado una enorme polvadera a nivel nacional y todo lo que abre de posibilidad de análisis de qué es lo que pasa precisamente en los ámbitos estatales en relación a el ejercicio presupuestal, a los términos en que se ejerce el presupuesto y se construyen las obras en este país por su encargada, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Enorme socavón en el Paso Express por allá en Morelos, donde pierden la vida dos inocentes ciudadanos que iban transitando y que caen en este enorme hueco. Pero al final del día, quien está caída en ese hueco es precisamente esta secretaría, su titular Gerardo Ruiz Esparza, por todo el cúmulo de observaciones y de señalamientos que está recibiendo el gobierno federal, por la forma como se conducen precisamente sus titulares de esta dependencia en los estados, que son administradores del presupuesto, bajo términos que en los ámbitos locales tenemos constancia de cómo se hace, con muchas dudas y muchos cuestionamientos, mucha manga ancha, muchos constructores, y sobre ese primer tema, sus implicaciones políticas para el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, las implicaciones en los análisis locales que seguramente está viendo en todo el país en torno a los delegados estatales, abrimos el tema. Alejandra, históricamente en este estado esa posición se ha considerado de privilegio. Por ahí pasan muchos millones de pesos y por ahí hay muchos antecedentes de negociaciones, de mochada, de constructoras privilegiadas, y llegamos hasta un escenario en el pasado proceso federal en el que se habló de que un administrador estuvo en la disponibilidad de pagar 5 millones, se habló en aquel entonces al coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto en Baja California Sur, que era el actual delegado de la Sedesol, Juan Alberto Valdivia, con tal de que se le conservara la posición en esa secretaría. Y ahí se habló de este personaje y de otro personaje, el diputado Omar Zavala. ¿Cuál es tu visión respecto a estos antecedentes? Que déjenme abusar tantito ahora sí de la palabra. El primer delegado que llegó en esta administración, Alejandro Cruz Oliveira, fue realmente un personaje que no se pudo sostener por los términos como ejerció el cargo. En esa secuela han pasado, pues vaya, personajes. José Antonio Ramírez, que luego pasó a administrar el Tesoro en Lascuray. Entonces, ¿cuál es tu valoración, Alejandra, de este evento nacional que tiene la atención pública ahorita puesta en ello, que es el socavón de Morelos, pero este entorno que siempre da la SCT? Bueno, la SCT siempre ha sido tema para nosotros y en lo particular para mí como comundeña y pues como subcaliforniana, ¿no? ¿Por qué? Por el atraso de la obra en cuanto a la conclusión de los trabajos de la carretera transpeninsular
La Paz Constitución, más tramo Villamorelos Constitución. Yo creo que la SCT, hace mucho tiempo que en Baja California Sur está inmerso en esa falta de transparencia, ¿no? Nadie le exige una rendición de cuentas claras, ahí las obras y los concursos de obras se dan, ahora sí que a como quiere pareciera el centro del país. Parece que las obras se dan a constructoras que vienen del interior de la República e incluso llegan a negociaciones con empresarios y muchos que ni son ni constructores ni empresas bien establecidas que rentan o compran nada más las firmas de los ingenieros, ¿no? Para llegarse ahora sí de millones y millones de pesos. En sí, lo que pasó en Morelos, pues sí, muy lamentable la pérdida de padre e hijo. Lo que pasó yo creo que dejó un precedente para el gobierno federal, en donde Gerardo Luis Esparza tiene mucho que explicar y en donde ya el diputado Javier Bolaños del PAN ya interpuso una denuncia penal ante la PGR para que se castigue conforme a la ley a los responsables, a quienes resulten responsables, y aquí por responsable pues nada menos que directamente debe de ser la constructora que llevó a cabo la obra, porque se le dijo en tiempo y forma que no estaba apto el terreno para esa construcción. Y sabes que deberíamos los subcalifornianos de tomar de ejemplo lo que pasó en Morelos, lo que está haciendo el diputado Javier Bolaños, y quienes, los subcalifornianos y quienes nos visitan, que salen con daños sus vehículos en ese tramo carretero La Paz Constitución, deberíamos empezar por interponer denuncias penales en contra de la constructora. Las muertes que ha cobrado ese tramo. Las muertes, deberíamos de empezar a poner denuncias penales en contra, investigar qué constructora tiene el tramo, poner la denuncia penal en contra de la constructora, poner la denuncia como debe de ser en contra de la SCT ante la PGR y también, ¿por qué no?, en contra del delegado que está en funciones, porque es lo maniatado que está. Pues ya se va, pues se va por de acuerdo, se va porque realmente no le quedó la silla, ¿no? Pero sí deberíamos de tomar en cuenta que poniendo denuncias penales en contra de los servidores públicos es cuando realmente se van a aplicar y van a hacer realmente el trabajo que le corresponde y para lo que les pagan, y les pagan muy bien, David. Araceli, ¿hasta dónde esta figura de delegados tiene tanta amplitud de facultades para todos estos procesos de negociaciones que se dan por hecho, que son del dominio público, que se comentan, se afirman, porque es imposible tapar el sol con un dedo, y obviamente que los sectores involucrados comparten cuando no les va tan bien, pues comparten la información y se quejan. Pero ¿hasta dónde es facultad del delegado? ¿Hasta dónde también no hay un sistema de operación nacional y estas posiciones de privilegio las autorizan y las aprueban también desde México? Porque luego llegan y les dicen, estas son con las que vamos a trabajar, y luego se quejan muchos delegados de que su margen de operación local es realmente de representación. Pues recordarás que con Alejandro Cruz Olvera, con él se dieron los conflictos más fuertes que ha tenido la SCT aquí en Baja California Sur, cuando él dijo, yo le doy a mis empresas, a las de Puebla, a las del DF, y aquí no quiero nada con los subcalifornianos, que fue Gasta, se le manifestaron, acuérdate, las empresas locales, la CEMIC, la CROC, todos se le manifestaron porque trajo empresas, incluso camiones de allá afuera. Entonces sí hay un claro interés de parte de los operadores de las dependencias federales, cuando debería de haber, ¿no?, como tú dices, un esquema en el cual participara, no sé, el gobierno del estado y dijera, oye, permíteme, vamos a equilibrar, ¿no?, las finanzas para que la derrama se quede aquí en Baja California Sur, porque regularmente se van. Aquí lo que me llama la atención sobre el socavón ese que sucedió en Morelos, que originalmente era 1,045 millones de pesos, salió al doble, aparte que el delegado que estaba en funciones tenía ya por la Auditoría Superior de la Federación 270 millones que no sabía dónde los había dejado, y una de las constructoras, EPCOR, es una de las operadoras, las que hicieron ese puente, ese paso de ese acceso, y es de las empresas de Gutsa, o sea, de las empresas que hicieron la estela de luz, panistas, recordarás. Entonces, es corrupción por donde tú lo veas, por donde veas. Y los subcalifornianos, los mexicanos en lo general, estamos hartos, porque el gobierno que esté panista, perredista y priista corrompen
corrompen a las instituciones. Entonces sí debe haber aquí ya un hasta aquí y que se haga un proceso, no sé, que la misma Cámara de Diputados emita un proceso de cómo deben de operar las dependencias y que sean en estricto derecho para que no sucedan tragedias como la que aconteció. Juan Carlos, aparte de ese elemento que comenta Araceli del sobreprecio que termina pagándose normalmente en todas las obras, las ganan con un presupuesto barato y luego las van escalando con ampliaciones de presupuesto. Aparte de eso, en esa obra que estamos mencionando, había manifestaciones, había señalamientos, había denuncias, bloqueos de los habitantes de que ahí iba a pasar algo porque lo que estaban haciendo no estaba bien hecho. Hasta por sentido común, la forma como bloquearon las corridas de agua y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa o qué se requiere hacer? Llegaremos a ese tema que dice Alejandra de poner denuncias formales, jurídicas ante las instancias correspondientes para realmente exigir un cumplimiento de las obras, porque trasladados a nuestro ámbito local, esta carretera a Constitución tiene meses y esa vista de que no reúne las condiciones de seguridad de la forma como hacen los trabajos. No hay señalamientos en las noches, ha habido, como dice Pedro, muertes. Entonces, ¿qué es lo que es necesario que suceda un evento como este a nivel nacional para que los subcalifornianos, o como dice Araceli, el propio gobierno del estado reaccione y genere un posicionamiento? Mira, pues, lo primero que se requiere, y que no suene como una frase demagógica, es que los gobiernos estén comprometidos con su quehacer, que le respondan a la gente no solo con obras populistas o discursos populistas, valga la redundancia, sino que cumplan la ley, que hagan cumplir la ley por la cual protestaron su cargo. Es muy fácil lavarse las manos y dejarle la responsabilidad a la siguiente administración, independientemente que sea el mismo partido político quien alcance el triunfo en las urnas. Me parece que los poderes de la Unión se rasgan mucho las vestiduras en temas que no le abonan nada al mejor futuro de los mexicanos. Creo que estos son los temas más sensibles que rayan pues en la corrupción. Sin duda, el secretario Gerardo Ruiz Esparza ha estado en la mira en todo este sexenio. Es el prototipo mexiquense de político empresario o empresario político, David. Lo del socavón en el Paso Express de Cuernavaca, que costó la vida a 2 inocentes, es un ejemplo dramático, David, de cómo la corrupción de 2 empresas como EPCOR y Aldesa pueden resultar en una corrupción asesina por negligencias, fraudes en la construcción y la propiedad indebida gubernamental. Por ejemplo, estos hechos lamentables por los que ahora se está juzgando a este funcionario bribón, secretario de Comunicaciones y Transportes, pues es lo mismo que ha alcanzado también a Baja California Sur. La corrupción no inhibe que no se le pueda llamar a cuentas al constructor, o hasta qué grado se da eso, porque si ya hice negocio, tranza contigo, pues ¿con qué cara te puedo exigir que termine la obra? No, por que hagas bien supuesto. las cosas? Yo te pongo un ejemplo aquí, ahorita que menciona Alejandra lo del diezmo, es que no es una frase o un dicho político, es una realidad. Ni mucho menos religioso. Mira, ahorita que decían de este exdelegado Alejandro Cruz Oliveira, en ese diezmo que menciona Alejandra, se robó 90 millones de pesos, y eso lo han dicho también constructores locales, donde pues nunca aclaró ni la solvencia moral de las empresas por las que él contrató y que no fueron empresas locales. Entonces, esta delegación y esta secretaría, pues yo creo que esta es como la gota que derrama el vaso. Habría que recordar, por ejemplo, las televisoras digitales, que todo terminó también en escándalos.
Y como el caso de la empresa española OHLO, Sí, de la trae una empresa causa, pues el secretario de temas de cuestionamiento. Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa. Hinojosa. Como esos ejemplos, como los que pone Araceli también, pues yo creo que todo con esto que sucedió, con este ahora conocido Lord Socavón, porque así se le conoce ahora en las redes al secretario de Comunicaciones y Transportes, pero ese es el producto de tanto desaseo, tanta corrupción y tantas que se rasgan las vestiduras los legisladores. Allí es donde deberían de aplicarse, David. Pues hablando de legisladores, Pedro Mazón, tema central en la agenda nacional ha estado el Sistema Nacional Anticorrupción, ha estado el tema de la transparencia. Así es. Y ahí viene, lo mencionábamos al principio, Javidú a rendir cuentas de sus tropelías que con exceso se dice cometió en el presupuesto, y entonces ese comentario de Juan Carlos Méndez respecto a que cuando los servidores cumplan con la ley y cumplan su encargo, pues pareciera más que nada aspiracional, pero realmente pareciera que los servidores públicos están más abocados a sacarle el mayor jugo al presupuesto y a aprovechar su cargo durante el tiempo que dura un sexenio. ¿Qué costo político le traerá al presidente Peña Nieto este evento, Pedro? Bueno, lo mismo que hemos comentado aquí en la mesa, mi estimado David. Creo que vienen elecciones en el próximo año, presidenciales, federales, que coincide con muchas locales, y que sin duda el hecho de que este tipo de evidente corrupción va a abrazar no solamente a gobierno federal, sino también a gobiernos locales de diferentes estados de la República Mexicana, donde los delegados o directores generales de los centros SCT están cometiendo este tipo de ilícitos. Y habrá que hacer, como lo dice aquí, lo dicen los compañeros, un esfuerzo porque nuestros representantes populares, los senadores, ya a don Alejandro Cruz Oliveira, quien puso el dedo sobre el renglón fue el senador Isaías González Cuevas, quien estuvo sobre de él, precisamente para que lo echaran abajo de la dirección general. Había una serie de corrupciones que lo había marcado muy bien el senador Isaías González Cuevas, y bueno, al final cayó la cabeza este señor, don Eleazar Gutiérrez Magaña también está con esta situación, creo que ya se va. Que es el delegado que ya se va, como se va también este segmento, y regresaremos en un momento, amables televidentes. Pues aquí continuamos, amables televidentes, y sí, efectivamente, Pedro, pues ya se va el delegado de la SCT en Baja California Sur, o ya se fue. Lo importante a reflexionar es en qué condiciones se va. ¿Rendirá cuentas de su desempeño o simple y sencillamente se le reubica y hasta se le premia en otro estado? Y es lo lamentable, David, porque aquí en Baja California Sur, en ese tramo de La Paz a Ciudad de Insurgentes, hay algunas desviaciones que nos dejan en tela de duda, y que él dijo que podría volverse a concursar para concluir este tipo de obras. Es lo más lamentable. ¿De dónde van a sacar otra vez dinero? Del gobierno de la República otra vez para volverle a pagar a otra empresa. ¿Qué tipo de empresa es la que va a hacer estos trabajos? ¿Por qué desdeñan a las empresas sudcalifornianas? Y bueno, la transparencia no es tan evidente como lo han exigido los representantes populares. Ahí es donde decía yo que Barroso, Fernández, Isaías González, los diputados federales deben hacer un frente por Baja California Sur. Yo hablando por nuestro estado, David, porque sí hemos visto cómo se han construido obras innecesarias y otras que también han tenido la posibilidad de construirse, pero que también creo que es mucho más el dinero que se gastan para obras mínimas. Alejandra, rapidito para pasar al siguiente tema, también está la estructura de organizaciones importantes, como es por ejemplo la Cámara de la Industria de la Construcción, que de vez en vez eleva la voz para denunciar, pero las más de las veces guarda silencio cuando se atienden pues ciertos intereses de quienes están al frente de ella, y se queda calladita la dirigencia, y entonces como que hay una rebanadita de pastel que se da muy chiquita, aquí se reparte,
pero la rebanada grande se la siguen llevando otros intereses, más allá incluso que nuestro Estado. Sí, fíjate que yo siempre lo he comentado y aquí en la mesa y donde quiera que pareciera que las cámaras empresariales aquí en Baja California Sur nada más sirven cuando son épocas electorales que llaman a los candidatos a que expongan sus ideas y ahora sí que a negociar algunas posiciones para su gente. Yo no veo la Cámara de Industria de la Construcción que hasta ahorita salga al quite sobre esto. Y permíteme, David, haciendo un comentario sobre lo que decía aquí Juan Carlos Méndez en cuanto a dejarle la responsabilidad a las administraciones nuevas, tanto los delegados y todos los que van llegando. Dato que siempre lo hemos tenido y se nos quedó ya en el tintero porque ya no pasó nada. Fueron las denuncias penales que presentó Ernesto Ibarra, y lo voy a volver a comentar, cuando era diputado local, que puso denuncias penales en contra de los exalcaldes, te acordarás de Yuan Yi, del Che Murillo, de Joel Villegas, incluso de Rosadelia Cota Montaño, que después lo aclaró y quedó ya. Incluso Rosadelia todavía tiene el pendiente de que no han retirado su expediente del Ministerio Público cuando ella ya dejó en claro todo cómo quedó su administración, y de René Núñez. Fueron 1.400 millones de pesos lo que faltaron por solventarse ante el órgano de fiscalización del Congreso del Estado en aquella legislatura donde estuvo Ernesto Ibarra, David. Entonces, caemos en lo mismo. La corrupción no se va a terminar en tanto no se aplique la ley como debe de ser y en tanto se sigan cubriendo las espaldas unos a otros y nada más en tiempos electorales sacarse los trapitos al sol. Yo creo que aquí es donde los subcalifornianos ya se debe de hacer un hasta aquí y exigir realmente pues que se hagan las cosas como debe ser. Y aparte, ¿qué papel juegan las contralorías tanto de los municipios como del gobierno del estado, que también es la que debería llamar a capillas a estos funcionarios? Ahí está el caso de Estela Ponce. De Estela Ponce y de Marcos Covarrubias, que está observado por la Auditoría Superior de la Federación, y de todos estos casos que quedan en eso, en impunidad. Entonces, mientras no se esclarezca, nadie está diciendo que se lo robaron, claro, nadie está diciendo que los desviaron, sino simplemente lo que ha estado faltándole a la opinión pública es la aclaración. Que aclaran, que den la cara, porque son señalados y no dicen nada. Donde sí se sacaron los trapitos al sol y donde en la semana también fue nota por ahí una grabación que habla, remontados un poquito al tema como el Pegaso, así como esas escuchas, en el que por ahí la candidata o aspirante al PRI municipal de La Paz, Laura Medellín, pues es exhibida en una grabación en la que se quejan y se argumentan sus debilidades y sus esquemas para poder trabajar en consolidar ese proyecto que se da por hecho. Es un proyecto impulsado por la diputada federal Estela Ponce en sociedad o asociada con el senador Isaías González. Entonces, ambos grupos buscan esa posición de la paz y hay un interesante posicionamiento de los sectores y las organizaciones del PRI que están vendiendo caro su amor y no quieren firmar en ese alineamiento de sectores y organizaciones, pues alguien que se tomaba así como sin mucho peso, sin muchas posibilidades de dar la pelea, pues resulta que la está dando, que es el exregidor Javier Martínez, que originalmente era de la cuadra de Estela Ponce, pero se volvió agente libre políticamente hablando. Su lectura sobre estos acontecimientos, Araceli, de lo que se ha visto, que es la falta de construcción de acuerdos para dar ese último pasito que le falta al PRI y nombrar su dirigente en La Paz y ir a la renovación de la dirigencia estatal. Pues al final del día en el PRI sigue sucediendo lo mismo que ha sucedido después de que tuvieron su derrota en el 99, no se ponen de acuerdo, no surgen como partido por las divergencias políticas al interior de las estructuras y aquí esa divergencia se da entre tres brazos fuertes que se supone que tiene operando al PRI, desoperando más bien al PRI. Yo veo a una Laura Medellín débil, ella misma lo admite en esa grabación, que no tiene el apoyo de los sectores, que está sola,
Sin embargo, Que pues, ni un carrito tiene no, para ni un recorrer. carrito. Y luego ella misma se le toman fotos y en ese mismo chat se sube donde está entregando apoyos de un gobierno del gobierno federal en una reunión. Se la Sedap. Entonces, Semarnat, de la... Sedap. Sedesol. No. entonces Agricultura. Zagarpa. ni siquiera con ese incentivo que da la señora Zagarpa. logra atraer a la Talía. gente, a los priistas. Creo que es un proyecto que nació muerto. Seguramente que eso le favorece a Javier Martínez y dudo que se pongan de acuerdo. El senador Irizar llegó pues con muchas ganas, que él sí podía y pues no ha podido. Alejandra, esa idea Qué tema de tan que el complejo. PRI desde el 99 no ha podido levantar o no ha sido capaz de construir acuerdos, yo creo que en honor a la justicia habrá que reconocer que hubo un reposicionamiento del PRI, que hubo un proceso en el que, encabezado por un joven, novedad de la política subcaliforniana con gran impulso nacional, se volvió más que competitivo el PRI. Casi estuvo a punto de ganarle Ricardo Barroso a Marcos Covarrubias en ese proceso, y parte de esa construcción o reconstrucción del PRI del 99 a ese proceso fue tarea reconocible a Estela Ponce Beltrán. De ahí otra historia empezó a construirse con el posicionamiento de Ricardo como figura importante y con la presencia muy poderosa de Isaías González ya en su tierra activa. Y el PRI se volvió de 3 y de ahí seguimos entrampados. ¿No crees tú que pueda salir de ese entrampamiento en lo que falta de aquí a la Asamblea Nacional, que está en agosto? No creo, no, lo veo muy complejo, pero déjame decirte algo. La llegada, bueno, saltada a la palestra de Laura Medellín buscando la dirigencia municipal del PRI aquí en La Paz, acompañada de un joven croquista de apellido Rodríguez, un joven croquista de las huestes de Isaías González Cuevas, pues tiene ahora sí que un tanto enmarañado el asunto. Tan enmarañado que nuestro amigo Román Pozo decidió irse por la libre y pues retirarse del partido. No. Bueno, sí, él por su situación personal está retiradito del partido, pero dice pero por qué. sí fija muy O clara sea, su postura es muy clara y su postura es de acuerdo a la lista, esta famosa lista que sale en el audio, Sí. que desgraciadamente se le fue a la compañera Milleyes por ahí un audio donde pues todo el mundo se dio cuenta qué es lo que pasaba. Y Román Pozo no sabía de ese audio todavía, cuando ella había fijado su postura y había dicho. Ella lo dice, no tengo el apoyo de los sectores, la gente me conoce, pero hay que llevar unas listas, y es la famosa lista que siempre se manejó y que manejó ella en aquella salida que ella se dio del PRI, que se fue a En la elección al quinto distrito de Román. Y que le trabajó en contra al partido, y Román Pozo la deja muy evidenciada, y ahorita viene la Asamblea Nacional del partido, no creo que se lleguen a los acuerdos, viene Arisa con muchas ganas él de fortalecer al partido, de lograr acuerdos, no va a haber acuerdos, una reunión muy cerrada donde hubo sectores de organizaciones. O sea, ya hay convocatoria. Pero ya hay convocatoria. Ya hay convocatoria y se entiende que va a haber proceso, Es evidente. Se va a cumplir, pero van a ir al borlote y van a ir juntos, pero no van fortalecidos ni van en una unidad que digas, vamos fortalecidos a llegar al Es proceso difícil la electoral. unidad, Es muy Alejandra. difícil, pero hubo una reunión aquí con buena parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en una encerrona donde fijaron sus posturas. Pero ¿qué pasó? Se juraron amor eterno y nomás en cuanto abordaron el avión los visitantes distinguidos se volvieron a agarrar de las greñas. Pero esta gente del CEN Nacional vino a burlarse de los priistas subcalifornianos, ¿no? Y vinieron a escucharlos lo que ya sabían. Por eso, pero entre ellos mismos se están burlando, entre ellos mismos siguen cavando su propia tumba, entonces el partido no tiene para cuándo salir adelante. Y mientras Ricardo Barroso, con todo lo que trae Ricardo Barroso atrás, No. porque Ricardo no se trae, No, anda solo. logró un él buen ahora. porcentaje de votos con los subcalifornianos, estuvo a punto Pero de eso ganar. ya pasó. No lo tomes personal. No. Ricardo, no lo tomes personal con Ricardo Barroso. Ricardo Barroso tiene un buen porcentaje de votantes, un buen porcentaje de votantes. Tú. Bueno, no lo tomes, parece que estás No, enamorado de Ricardo Barroso. soy realista, Alejandra. A ver. Bueno, Ricardo Barroso tiene su gente
pero entre Ricardo Barroso, Estela Ponce e Isaías, entre ellos tienen que ponerse de acuerdo. Si entre ellos no se ponen de acuerdo, el PRI no va a salir adelante. Otra cosa, Isaías González Cuevas y Estela Ponce ahorita están unidos en torno a la figura de Laura Medín, y si ellos quieren, pues la van a hacer presidenta municipal. A ver, Pedro Mazón, dos consideraciones. Una, efectivamente hay convocatoria. Si hay una sola planilla, pues pasa rapidito el proceso, Sí, y, sí nos y van a ellos echar. consideran, los operadores del PRI, que les da tiempo para ir a la renovación del estatal antes de ir al Consejo, a la Asamblea Nacional. Si hay dos participaciones, si hay dos planillas, tiene que haber proceso y ya no les da tiempo para ir a la Asamblea Nacional con la estructura renovada en el Estado. Eso está ya claramente establecido, y los operadores del PRI consideran que al final del día Isaías y Estela van a conseguir los votos para instalar a Laura en la dirigencia. Eso está ahí. Tu expresión respecto a que vinieron a burlarse de la dirigencia estatal o de la membresía aquí local, los dirigentes nacionales, hasta donde entiendo, vinieron a sondear precisamente cuál era la opinión del comité estatal o de la membresía estatal del PRI en torno a un proceso y a un fenómeno que se está dando a nivel nacional previo a la Asamblea Nacional, en la que hay una corriente que se está construyendo para limitarle las posibilidades del dedazo presidencial, y que la corriente de Enrique Peña Nieto sea la que determine por su única voluntad al candidato presidencial del PRI. Entonces vinieron a sondear a ver qué opinaba los priistas de Baja California Sur respecto a ese asunto. Y por el otro lado vinieron a decirles: nadie va a venir a hacer lo que ustedes no hagan por el PRI. Y volvieron otra vez a reclamarles y a exigirles se pusieran de acuerdo. Nunca se podrán poner de acuerdo ya otra vez los priistas de Baja California Sur. Muy difícil. El llamado que les hizo el Comité Ejecutivo Nacional fue justamente de que dejaran a un lado a los tres. Ni Barroso, ni Estela, a nadie de los tres. Que el priismo va a resurgir sin los tres que están ahí en la lista. Entonces, hablando del Comité Directivo Municipal, el joven Javier Martínez está levantando ámpula porque en el ejercicio de llevarse su participación a la convocatoria que se abrió para elegir al dirigente municipal, valga la redundancia, está justamente él causando furor con los seccionales y con quienes son consejeros, porque va por la libre, o sea, no tiene ni madrina ni padrinos. Y este ejercicio es la fortaleza del joven, porque hasta ahora, la directriz que dio el Comité Ejecutivo Nacional es no hacerle caso a ninguno de los tres. Los tres no son dueños del PRI, el priismo de Baja California Sur es el que va a decidir. A ver, Juan Carlos Méndez, antes de irnos al corte, ¿es posible operar esa situación que señala Pedro y que a la que convoca el Comité Nacional a los priistas de Baja California Sur, el operar sin estas tres corrientes, cuando al final del día los cuadros políticos del PRI responden a uno o a otro de esas tres, o incluso la cuarta corriente, que es la que encabeza Juan Alberto Valdivia? ¿Cómo quitarse la línea? Los sectores, los seccionales, los comités municipales, si al final del día el reparto fue en esos términos. Se pusieron de acuerdo y se repartieron los comités municipales de Comondú, de Loreto, de Mulegé, de Los Cabos, y está en disputa la paz, pero al final de cuentas fue una negociación entre las tres figuras. No, yo creo que es posible. Es tan así que con todo el desgaste que tenía el entonces candidato Ricardo Barroso, que por cierto ahorita que hablábamos de este personaje que se llevó 90 millones de pesos, curiosamente regresó en el festejo del cumpleaños del entonces ex candidato Ricardo Barroso. Pero a pesar de todos esos señalamientos y ese descontento de la militancia hacia estos impostores del priismo, porque no han ganado ni una, David. El PRI tiene votos, el PRI tiene un trabajo político. Bueno, Ricardo Barroso le ganó al actual gobernador en las senadurías. Bueno, pero hoy hablamos del último proceso. Yo me refiero al proceso del 2015, donde Alejandro Oliveira, el bribón que se llevó 90 millones de pesos de los subcalifornianos, estaba en su cumpleaños entonces. Y creo que quieren seguir saliendo en la foto del cuadro de honor
pero la verdad es que son impresentables para la sociedad surcaliforniana y para el mismo priismo. Yo lo he mencionado en mis espacios de la arenga. El PRI tiene un gran compromiso con los subcalifornianos y con la sociedad mexicana, pero tiene que desligarse de personajes como Ricardo Barroso, que ya no es el líder que conocimos. Ahora, porque las cosas son bien claras, David, anda solo, no trae operadores políticos, y quienes tenía que eran sus amigos, los traicionó. O sea, esa es una realidad, y Estela Ponce pretende imponer a Laura Medellín, porque ella quiere imponer a los dirigentes. Ya nos vamos, porque ahorita sí estamos, regresamos con esta reflexión de Juan Carlos respecto a los personajes. Pues se pone calientito aquí el tema con esta valoración que tiene nuestro compañero Juan Carlos Méndez respecto a los personajes del PRI, que efectivamente pues tienen su grado de polémica, tienen, como todas las cosas de la política, pues seguidores y tienen detractores y tienen historias que muchas de las veces, dependiendo del lugar y del ángulo que se mire, pues son los colores y los matices que se tienen. Coincidiendo con Juan Carlos en que esos son los personajes que dominan hoy por hoy la escena del PRI. Me falta uno. Y para concluir rápidamente. Sí, para concluir. Dice que le falta uno, a ver. Claro, porque Juan Alberto Valdivia. Los compañeros han tenido a bien, y no están equivocados, al mencionar 3 grandes corrientes ya clásicas en el priismo subcaliforniano. Por eso decía que en el tema de Estela Ponce, pues la lógica de ella es que no crezca nadie en el PRI más que ella. Claro. Esa ha sido la tónica desde que en algún momento ella misma fue la dirigente de su partido, porque además influyó en todos los sectores. Y en el caso del senador Isaías, fíjate que no se mete de lleno al asunto priista, porque el señor no se ha metido como tal, como lo vimos cuando él andaba en su precampaña, que quería ser candidato. Pues tal vez se pudiera señalar que se mete, porque ha trabajado mucho, Alejandra. Pero trae a Gabriela Cisneros hablando para Laura. No. Bueno, de entrada sí se mete, porque en cuanto proceso hay de renovación, sus cuadros hacen presencia y marcan sus territorios. Porque él espera mejor las decisiones que tome su partido. Y fíjate, a él lo busca Estela, porque sola, ella ya está convencida que no pudo, y ya no puede convencer a nadie más. Así si ese descuadre priista sirve para un nuevo encuadre entre ambos, pues qué bueno, porque hasta en las mejores familias se dan. Por eso Javier Martínez, David, y con esto termino, por eso Javier Martínez ha encontrado una gran respuesta en la militancia, que está ávida de tener el otrora partido fuerte, vigoroso y menos antidemocrático que ahora. Pues ya falta poco tiempo para ver ese desenlace de esa medición de fuerzas y ese esquema en el que ha tenido que avanzar el PRI, que es la suma de 2 para lograr los acuerdos. Ante la imposibilidad de que acuerden los 3, pues con que acuerden 2 ya son dominantes, y así ha ido avanzando la reestructuración del PRI. Se va a poner interesante, permíteme, porque al momento de elegir a quién va a ser el dirigente, ya en la convocatoria ya al aire, el gobernador tienen consejeros, Estela tiene los propios, Isaías tiene los propios, sector de organizaciones tienen los propios. Hay una lista de 200 y tantos. Ahora, la CTM apoya a Marisela Ayala para que sea la dirigente municipal del PRI en La Paz. La CNC no está apoyando, hasta ahorita no ha dicho Ramón Alvarado, como tú dices, lo que sea, no ha dicho nada, pero es un sector y tiene sus... Es un personaje que dice representar a los campesinos y no representa. Pero tiene una firma y vale al interior del Consejo Ese es el problema del PRI, por eso pero pierden. Tiene una firma y vale, que es lo importante aquí. Pues con esa firma van a seguir perdiendo, Alejandra. ¿Está bien? Bueno, a mí me interesa poco sí. El OMPRI es el que está apoyando a Javier Martínez, Fernanda Villarreal, que lo trae para donde quiera. Pero Fernanda Villarreal, pues, consejeros políticos los está buscando para ella, para el comité estatal. La CNOP, que es Jesús Flores, no apoya a Javier Martínez, está todavía así en stand-by, no ha dicho todavía nada. Entonces, se ve complejo el panorama para quién va a ser. Para mí no me queda duda que si ahorita ya dijeron que va a ser Laura Medellín con el apoyo de Isaías González Cuevas y Estela Ponce, Elvas.
del apoyo a los dos, ahí te va. No, ¿quién lo dijo que va a ser ella? Yo lo estoy diciendo y lo afirmando, Bueno, que, o sea, que tú va a lo ser estás ella, y diciendo. te voy a decir por qué. La operación que trae Isaías González Cueva a través de Gabriela Cisneros en los seccionales y donde quiera a favor de Laura Medellín, la operación que trae Anita Beltrán, la operación que trae la misma Estela Ponce y su gente, junto con la gente de Isaías, todo enmarca que va derechito. ¿Por qué? Porque la van a respetar para quien sea la dirigencia estatal. Bueno, ya nuestros televidentes tienen ya varias visiones de todo lo que incide en un proceso de renovación, que a lo mejor con justa razón nuestros televidentes dirán, bueno, ¿y por qué les interesa tanto ser dirigentes municipales del PRI o ser dirigentes estatales? Resulta de que por ley hay prerrogativas que ganan que se les asigna los organismos electorales a los partidos. Resulta que por los términos de la ley electoral también hay posiciones de representación proporcional, que a la hora de integrar una planilla de cabildo hay posiciones que se llega sin ganar, y estas posiciones son las que están, al parecer, lamentablemente, siendo el objeto mayor de atención de esta reestructuración, cuando para muchos debían de estar pensando en toda esa amplia base que menciona Juan Carlos, de ese voto duro que tiene históricamente el PRI, y cuando deben estar pensando en volverse competitivos para ganar elecciones, para muchos se considera están pensando ya en las migajas de esas posiciones. Donde sí no están pensando en migajas y donde tienen en la mente fija el tema del carro completo con que prácticamente arrancó esta administración, y hoy constituye el reto mayor el no perder posiciones y refrendar esa confianza ciudadana, ese voto de los ciudadanos en el 2018, es en el Partido Acción Nacional. Y lo hemos dicho y lo hemos refrendado, de que están y no han bajado la guardia en su trabajo de campo, en sus estructuras, de que traen el reto, de que traen muchos personajes para pocas posiciones, y que su reto será acomodar esos cuadros. Esta semana que concluye también hubo un consejo político estatal donde se nos dice, pues revisaron ahí sus cuentas, aprobaron sus números, en el que revisaron sus calendarios electorales y sus estrategias políticas de cara al 18, y bajo ese liderazgo de Rigoberto Mares y esas presencias que cada día son más claras, que aparecen en las colonias, en los foros de vivir en paz y recuperando los espacios públicos, pues cada día se empieza a ver más nítidamente esos nombres y esas presencias con las que el Partido Acción Nacional busca ir en la próxima elección. Alejandra, tu lectura de esa reunión, de ese consejo político que se celebró el viernes hasta ya entrada la noche. Pues para empezar, demostrando Acción Nacional que está organizado y que sabe qué es lo que quiere y hacia dónde va caminando. Yo creo que el estar en antesala de un proceso electoral, creo que le hace a Acción Nacional, si quiere reafirmar y quedarse todavía con carro completo para ese proceso, pues trabajar. Y desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, los programas de asistencia social a la ciudadanía se vienen dando, los programas de reforestación a los parques, el cuidado a los pabellones que están pintando, camellones de la ciudad, se están dando. En esta reunión se revisó lo que es lo que va a ser los foros para la plataforma política, la capacitación que se viene dando a las mujeres, y con ese 50-50 la paridad que ya viene ahora sí con todo en este proceso electoral. Rigoberto Mares fue muy claro y nos comentó que se está dando la capacitación necesaria a las mujeres para que puedan llegar ahora sí que fortalecidas a este proceso electoral, con miras a lograr llevar candidatas fuertes, fortalecidas, y que saquen un buen resultado electoral en las urnas. Juan Carlos Méndez, experto y conocedor en las entrañas de este partido Acción Nacional, leíamos allí en la semana que ya apuntabas nombres concretos, y ahora sí que ni ternas ni duplas, sino ahora sí que gallos y candidatos y candidatas sembrados de norte a sur. Compártenos cuáles son los nombres que tú hablabas, y tus lecturas de cómo va a acomodar a los otros contendientes. Hablabas de las alcaldías del estado,
hablabas del senador Fernández para Los Cabos, Álvaro de la Peña para La Paz, Edson Gallo para ¿Y las Comonú, mujeres? y ratificación ¿Y las de mujeres? ratificación de la El club de candidata, Toby. ratificación de la candidata de la actual presidenta municipal de Loreto, No. y hablaba de la secretaria general de Mulegé como la candidata en esta elección. ¿De dónde? Y pero a ¿cómo, ver, amigo? compártenos tu fuente No, yo creo que- o tu base de ¿Qué análisis. pasó? Yo te aprecio mucho que tengas a bien hacer referencia, no, Y la horizontalidad fíjate y la que he sido muy verticalidad. respetuoso en mi espacio de la arenga y nunca le he puesto adjetivos ahí o hacer candidatos, pero ya que estamos en el tema, ¿Puso los nombres o no, David? pues déjame Yo los decirte vi ahí, que, no sé. que ahorita que hablamos del PAN, pues he visto un partido que ha estado cerca con la gente, que es algo que los demás partidos han olvidado. Tienen sus razones, pero no pueden justificar ante la sociedad que no han tenido el acercamiento con el pueblo, porque independientemente de la vida orgánica de cada partido político, tiene una gran responsabilidad con el pueblo. Y eso es lo que ha hecho el PAN. Pero no porque el PAN fuera el mejor partido, David, tiene que ver ahí con la mano de este dirigente que vino a romper muchos viejos esquemas y tradiciones que había en la partidocracia sudcaliforniana. Cuando Rigo Mares asume la responsabilidad de la presidencia interina en el PAN, pues empezamos a ver que el mismo precandidato y después los candidatos del PAN empezaron a penetrar, sobre todo en las universidades y en el sector joven, si se vale la expresión de hablar entre los 18 y los Rigo ha seguido 35 mucho años. la escuela de Herminio. Herminio Corral. No, Y Rigo- un poco la escuela o la línea de operación que puso sobre la mesa, que fue muy exitosa, Marcos Covarrubias. No, ¿o no? es que Rigo Mares estaba leyendo y viendo algunos programas en la década pasada. Fíjate que Rigoberto Mares fue el secretario de lo que es la organización juvenil del PAN, Acción Juvenil, con Juan Carlos Mondragón, quien después de ser dirigente nacional juvenil, pues él se va a España, obtiene su maestría y ha sido nominado varias ocasiones a ser diputado federal, pero él ha dicho que no. Entonces, esa es Y es pues la... Michoacán, ¿no? Pues, por eso. Pero háblanos de los pero nombres, que era la de pregunta Juan inicial. Carlos Pero la Mondragón. pregunta del candidato. Bueno, pues es que la cosa es muy sencilla. Si tienes un partido que además Alejandra lo comparte porque lo menciona, si tienes un partido que tiene presencia ciudadana, si tienes un partido que tiene constancia en el trabajo político, si tienes un partido que vigila a sus funcionarios y que respeta además las formas, la diversidad de formas de pensar, con un gobierno que da resultados palpables también, que baja inversiones, que convierte a Baja California Sur En primer lugar. en el primer estado que tiene por encima de la media nacional el crecimiento económico y la mayor captación de ingresos. Es Si la- soporte para una candidatura, Claro, no para cualquiera. no, pues, Para es que eso Isidro, habla porque de un ya no partido vamos a ir, organizado y habla de que cualquier candidato que el PAN postule, si pasa por la asamblea y por la decisión de la militancia, Va a el ganar. PAN se va a llevar el O sea, cargo cualquiera completo. puede ser candidato del PAN y gana. No cualquiera, el que No, pues tenga es el reconocimiento, el trabajo, la experiencia y la visión para seguir construyendo un mejor futuro, como lo dice el líder del PAN. Un poco la provocación de los nombres era para analizar un poco ya en tu lógica, en la lógica de nuestros compañeros, que aquí le pasaría ya la palabra a Pedro, en el escenario de Los Cabos. En el escenario de Los Cabos se habla cada día con mayor fuerza de que Arturo de la Rosa va a buscar la reelección, de que ha declinado un poco el tema de la senaduría. No, pero, Bueno, eso es... pero dicen, bueno, pero no. Bueno, si no es así, va Arturo de la Rosa de candidato a senador. yo creo que sí. Sí. Bueno, entonces va de candidato a senador y ahí entra la lógica del nombre del senador Juan Fernández. No le da los números ni para alcalde. Bueno, y entonces dice Juan Carlos que con cualquiera, Va a ser Lupita que con Saldaña. cualquiera va a hacer. Entonces sí, yo creo que para el próximo programa, porque ya se nos agotó, vamos a explorar un poquito qué tanto, contando con ese soporte del gobierno del estado,
de buen ejercicio gubernamental en la lógica que nos comparte Juan Carlos y que tiene el propio partido de accionar permanente, va a generar el tema de requerir de cuadros competitivos, de que no cualquiera puede ganar los cabos si no es un personaje que realmente tenga una fuerza política propia. Y por eso la valoración de que Arturo estaba valorando ir nuevamente a la urna, porque él posee esa fuerza para enfrentar lo que se le viene allá. ¿Qué otro personaje puede tenerlo? Lupita Saldaña, Sergio Covarrubias, el secretario general, nuestro amigo Alberto. Luis Alberto. Entonces, ese será, amables televidentes, hacemos el compromiso para la próxima sesión, ir municipio por municipio, explorando las condiciones políticas de competencia política electoral y los personajes que tiene el PAN en cada territorio. Porque, por ejemplo, aquí en La Paz hemos visto muy reactivos a un diputado, Marco Antonio Pupo, nuevamente apareciendo ahí en los pasillos de Palacio. Hemos visto al alcalde de La Paz como poniéndose las pilas y queriendo decir este gallo no está muerto, o no andaba muerto, andaba de parranda. Entonces hay mucha materia para municipio por municipio en la próxima ocasión tener una reunión con ustedes de análisis. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.